buenas noches, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Aquí estamos una noche de sábado más, dispuestos a entretenerles, a informarles, a opinarles y a ponerles al día del gran melodrama de Ábalos y Koldo en el Supremo. Naturalmente, ¿nos ha bajado algún peldaño el Supremo a los españoles después de lo que hemos visto esta semana? ¿Seguimos manteniendo el respeto de antaño? ¿Nos parece que esto es normal? ¿No nos parece muy normal? De todo eso hablaremos a continuación. Antes, incluso, hay que abordar otro asunto por grave, que es la vehemente enemistad entre el presidente americano Donald Trump y el chico este de la Moncloa, Pedro Sánchez, que no sé, al final resulta que estamos en peligro como Venezuela, tal como van las cosas. Bueno, lo primero será presentar a la mesa de nuestros invitados en el día de hoy. Don Raúl Ramírez, muy buenas noches. Buenas noches. Abogado, empresario. Amigo de la casa, español, ciudadano y bueno, pues ya un poco desconcertado porque cada semana subimos y bilbaíno. Y como cada semana subimos un peldaño, vamos a intentar dar a un punto de lógica y sentido común en este país. Lo intentaremos por lo menos. Don Mario Garcés, apúntese a la lógica. ¿Lo qué? Pensaba que a la logia. La logia no. Bueno, don Mario es difícil de presentar porque ha sido y es político, todos somos políticos, pero usted lo ha sido en activo, ha sido pues portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, es un hombre de la Administración del Estado con cargos muy relevantes, pasados, antiguos, y además de eso es un intelectual conocido y sobrado con libros que publica, apariciones en películas y sobre todo quiero ser una persona consecuente con mi pensamiento. Por eso mi libertad me ha jugado muy malas pasadas en mi carrera política. Eso es así. Es el coste de la libertad. Qué bien está poder decirlo. Sí, sí. ¿Verdad? Don José María Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Don José María, como saben, es catedrático del mundo del derecho, ha sido pues abogado en el Tribunal Europeo de Justicia, es juez en excedencia y es diputado de Vox en el Congreso. Sí. Hoy, estas semanas se han divertido en el Congreso, ¿eh? Bastante, digo. Bueno, nos hemos divertido, en fin. Tampoco. No es muy divertido lo que pasa allí. Bueno, ahora... Tampoco voy a decir que todo sea aburrido. El 90% es muy aburrido y hay un 10% en el que hay motivo para la diversión, pero que no debería haberlo, porque indica que hay una cierta falta de seriedad. Si no se preocupe que de aquí al día 20, el día del aniversario de la muerte del general Franco, creo que entran los acróbatas y hacen una cosa circense en el Congreso. Ya les informaremos cuando llegue. Don José Luis Balbás, muy buenas noches. Muy buenas noches. Economista, consultor de empresas, auditor y sobre todo hombre que le dedicó 20 y tantos años de su vida, más de 25, al PSOE, que lo conoce bastante bien, las sentinas sobre todo. ¿En tu época se pagaba en sobre, billete arrugado, sobre con ventanilla y tal? Hombre, supongo que sí. Antes del euro casi siempre. Antes del euro casi siempre, vamos. Ya después del euro... Ahora ya sabes que no te dejan mover ni 1.000 euros casi. Eso es lo que nos imponen, los que mueven 3.000. Excepto en Alemania, que hacen lo que se les pone donde quieren, ¿vale? Bueno, tampoco, eso ha venido a menos. Es que viene en su constitución. Te pasaré un libro que te va a abrir los ojos respecto de la realidad de Alemania. Bueno, aquí llama lo que el nos libro, va por si alguien lo quiere buscar, Caput. Sí, es muy interesante. Lo que nos va aquí a montar el lío va a ser lo de los gastos de defensa que estamos haciendo el tonto con Trump. Absolutamente el tonto. Está haciendo Pedro Sánchez con ellos. Se me adelante usted a los acontecimientos. Vamos con el gran diferendo entre Trump y Pedro Sánchez. Vamos a castigar a España, vamos a ponerle aranceles y el otro a mí me da igual porque no puedes. Ya verás tú cómo esto acaba mal. Porque poder, es verdad que es difícil que encuentre productos únicamente españoles, pero que sean de 2 o 3 países, a este le da igual. Si el que manda en ese producto, en las exportaciones a Estados Unidos es España, como pasa con la aceituna negra, bien que nos fastidió en el 2018 y todavía siguen fastidiados los que la producen. Vamos a ver el rifirrafe con Trump. Bruselas sale en defensa de España tras las amenazas de Donald Trump. La Comisión de von der Leyen es tajante al respecto. Asegura que responderán ante cualquier medida que pueda adoptar Estados Unidos contra un Estado miembro. Es decir, que responderemos apropiadamente, como siempre hacemos, contra toda medida que se realice contra uno o más miembros.
Un respaldo que la Comisión hace público horas después de que Trump amenazara a España con imponer aranceles si no aumentaba el gasto en defensa. No estoy nada contento con España. Son el único país que no aumentó su tasa al 5%. El resto de países de la OTAN sí lo subió al 5%. De hecho, estaba pensando en darles un castigo comercial a través de los aranceles. Pero esta no es la única amenaza del presidente de Estados Unidos, que hace unos días sugirió que había que expulsar a España de la OTAN si no cumplía con la inversión en defensa. Los aliados de la OTAN se comprometieron en la cumbre en Países Bajos a alcanzar el 5% del gasto en defensa antes del 2035, un objetivo que comparte el secretario general de la OTAN, que se pone del lado de Trump. Así que Trump está presionando para ese 5%. Y yo también. Lo bueno es que en La Haya los 32 estados tuvimos una unanimidad total y España se comprometió a cumplir esos objetivos de capacidad. Así que es importante destacarlo. Sin embargo, Pedro Sánchez planta cara al presidente estadounidense y desafía los objetivos de la OTAN. Sánchez no piensa moverse un ápice de su posición a pesar de las amenazas y las presiones de Washington. Este año hemos logrado el 2% del presupuesto en defensa en relación con el Producto Interior Bruto y consideramos que con esos presupuestos ya estamos dando respuesta sobrada a las capacidades que nos pide la Alianza Atlántica para hacer frente a los desafíos comunes que tenemos. Desde dentro del Gobierno, Yolanda Díaz da incluso un paso más allá. Que el pretendido castigo que quiere profesar a los españoles le va a salir muy caro a los norteamericanos. Sin embargo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha descartado el aumento del gasto en defensa. Tras la primera cita de la alianza, tras las amenazas de Trump, dice Robles que lo que pase entre 2030 y 2035 nadie lo puede saber. En el 2025 España está haciendo un enorme esfuerzo para cumplir sus compromisos y hemos llegado al 2%. Hablar de lo que puede pasar en el año 2030 o en el 2035, todos tenemos una realidad que es la realidad actual, lo que está ocurriendo en Ucrania, seguir invirtiendo en defensa y eso es lo que estamos haciendo. Dentro de 10 años pues ya veremos. Bueno, no sabemos cómo va a acabar esto. Lo que sí sabemos es que Giorgia Meloni lo desnudó, lo dejó desnudo ante el espejo a Pedro Sánchez, pero sí ha afirmado lo mismo que todos nosotros. ¿De qué va ahora este? Él en las fotos se ponía como si fuera a chutar un córner en una esquinita, como que conmigo no va la cosa, y hace declaraciones puertas adentro diciendo que no, que con esto ya que se den por satisfechos. ¿Qué hará? Pues ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Lo mismo que el resto de los socios de la OTAN, 32 países que han decidido algo y que una de dos, o abandonas la OTAN, y lo tiene que decidir España y no Pedro Sánchez, o tienes que acomodarte a las vicisitudes. Mario Garcés. Bueno, yo creo que desde San Diego hasta Nueva York y desde Cabo Cañaveral hasta Massachusetts están muy preocupados con las declaraciones de Yolanda Díaz. Están temblando todos los ciudadanos norteamericanos. Sobre todo porque profesa. Sí, porque exactamente, profesa. Lo que debería es procesar, no profesar, ¿no? Pero lo cierto y seguro es que están todos extraordinariamente preocupados porque una vicepresidenta de España ha amenazado a los norteamericanos con que les va a caer, evidentemente, las máximas penas del infierno como consecuencia de que haya una especie de intimación por parte del presidente de Estados Unidos a que cumplamos con nuestras obligaciones. ¿Qué es lo que busca Sánchez? En primer lugar, el socialismo español durante casi 40 años ha encontrado en el antiamericanismo fundamentalmente una vía de apalancamiento de afecciones y de voto. O sea, a Pedro Sánchez le gusta mucho enfrentarse, ya lo hizo en su momento Zapatero, insidiando a la bandera norteamericana, ahora lo hace. Ellos apuestan por una especie de multilateralismo bobalicón, impropio de lo que tienen que ser las comunidades internacionales y consideran que la posible hegemonía de Estados Unidos tiene que ser objeto de lucha en esa especie de espíritu antiimperialista que ha generado siempre, vamos a decir, el inventario idealista del Partido Socialista Obrero Español. ¿Cuál es la realidad? La realidad es muy fácil. La OTAN es una organización internacional. Los socios de la OTAN han considerado que hay que elevar la cuota de participación y elevarla al 5% del PIB de cada país. Si queremos seguir formando parte de esa organización, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. No hay más. Esto es así, es una organización que no depende de la voluntad unívoca, directa del presidente Sánchez, sino que precisamente por estar dentro de esa organización tenemos que cumplir con los compromisos que se asumen.
¿Que se podía haber discutido el 5%? Sí. ¿Que seguramente se llegó a un acuerdo muy rápido como consecuencia de un golpe en la mesa de Trump, que precisamente no es la persona más diplomática del mundo? Sí. Que abogaba por irse de la OTAN. Efectivamente, sí. ¿Que ese 5% no queda claro además qué utilidad va a tener ni cómo se va a desarrollar ese gasto en defensa? Sí. Pero una vez que te has comprometido, ya has firmado el acuerdo, porque lo has firmado, tienes que cumplirlo. ¿Qué ocurre? Que Pedro Sánchez la firma, el incumplimiento de lo pactado, eso del pacta sunt servanda nunca lo entendió. Ni por escrito ni de manera consuetudinaria. Él lo que entiende es que la palabra está para ser incumplida, que le da igual, que él se mueve ambivalentemente en función de diferentes pistas. Esto es un circo. Si me toca jugar con el circo de mis socios de gobierno, tengo que poner una cara diferente a cuando me toca tener una posición pública ante un organismo internacional. Pero insisto que a él, desde el punto de vista de la erosión política, es muy reducida. El antiimperialismo, ya digo, esa manifestación tan bobalicona de la izquierda española está muy presente y hay una parte del electorado español que le parece pues una maravilla que Pedro Sánchez ataque a Trump. Balbás. Bueno, nosotros somos miembros de la OTAN, de Occidente, vamos, absolutamente, y no tenemos nada que decir. Está votado en referéndum y eso tendría que salir en referéndum. ¿No? ¿Qué pinta este tío? Nada, nada. ¿Qué estamos haciendo con el gasto? El idiota. Porque nosotros no es que tengamos que gastar el 5, necesitamos gastar el 5 y más por el enemigo que tenemos en el sur, que se llama Marruecos, que tiene aliados y nosotros parece que encima queremos perder los aliados que tenemos. En cuanto al gasto, este tío no sabe ni lo que dice, nos quiere fastidiar con el tema de los aranceles, algo que tenemos que hacer de todas las maneras, porque lo tiene firmado, primer asunto, lo tiene firmado España, si no incumple pues pagará lo mismo y sin hacerlo. En segundo lugar, Europa necesita una industria de la defensa pues de nivel similar a Estados Unidos. Jaja, no, jaja, jaja, no. Tenemos más PIB que Estados Unidos, entre todos los juntos, pero somos tan idiotas que no tenemos ni bombas atómicas, nada más que en Francia, unas viejas ya. Vale poco eso, ¿sabes? Eso vale poco ya. En segundo lugar, nosotros tenemos unas fábricas o montajes de naval de la hostia. Las tiene Alemania, pero de la hostia, ¿eh? España también. Ahora nos van a quitar un contrato en Cádiz por hacer el tonto, ¿sabes? De 7 grandes barcos, que parece que van entre 7.000 y 10.000 tíos a la calle en Cádiz. Los que quedaban, van a irse los que quedaban en Navantia, ¿sabes? Y las empresas filiales, ¿eh? Y hay mucha pasta y tenemos muchísima tecnología. Ya no te digo en consultora naval, la empresa número 1 casi del mundo es española, que procede del INI, como siempre, ¿sabes? Además, Airbus es la primera empresa de aviones del mundo. Sí, es la primera empresa de aviones del mundo. Y uno de los 3 socios que hay es España. España, Francia y Alemania, casi a partes iguales. Solo se puede tener el 20%. El otro 80% tiene que cotizar según la ley y cotiza a 205 euros hoy, ¿eh? O sea, que vale una pasta eso, ¿sabes? Mucha pasta vale. De hecho, vende los aviones más que nadie en el mundo. Es el número 1 vendiendo. Hemos vendido a India 2.000, solo a India, 2.340. 2.000. Eso no lo ve ya el 747 de Boeing, ni Boeing ya, nada, porque son mucho mejores los nuestros. Y tenemos un gran avión de guerra, del cual somos parte, porque es el Eurofighter, que es Alemania, sobre todo Francia y España. Y nos interesa que eso se produzca para generar PIB. Y encima eso cuenta como defensa. O sea, el 5 está chupado. Ahora, ¿qué pasa? Que tenemos un gobierno que no tiene ni presupuesto hace 3 años. Eran 770.000, según tengo ya anotado, hace 3 años. O sea, ¿cuál es el 5%? ¿Cuál es el no sé qué? Nada. Este gobierno tiene que arreglar, ser eficiente y no tan ineficiente como es todo este gobierno, y que se dejen de gastar la pasta, que no sabemos dónde está la pasta. Y el 5% es muy poquito dinero, que son 25.000 millones más, que no. ¿Y dónde están los 30.000 que han desaparecido? Que no se sabe ni dónde están, que lo dice el propio Tribunal de Cuentas. Venga ya la broma. Raúl. Bueno, vamos a intentar dar un enfoque, la pregunta, o yo quiero dar un giro, que es si puede o tiene sentido o efecto, no la amenaza de Trump a España de subirnos los aranceles a fin de que, bueno, pues que se produzca ese movimiento significativo de intentar pasar del 2 al 5%, más allá
de que sea necesario o no, que yo puedo estar de acuerdo en que es necesario. Y aunque no fuera necesario, como bien habéis dicho, pues es un acuerdo que tenemos firmado y por tanto debemos respetarlo. A ver, yo, sobre todo porque yo creo que acá tenemos un gobierno que no calibra muy bien sus respuestas, ¿no? Lo primero es la amenaza, hasta qué punto es efectiva, ¿no? Pues dentro de los bienes que España vende fuera, el mercado americano apenas es un 5%. ¿Vale? Es verdad que es el mercado fuera europeo más importante para los bienes españoles, pero representa un 5%. En el caso de que tuviéramos esa amenaza se cumpliera y tuviéramos 10 puntos porcentuales de subida de aranceles, estaríamos hablando de unos 18 o 19.000 millones de euros, que es una cifra significativa, pero ni mucho menos es crítica para la economía española, ¿no? Sobre todo viendo lo que se están llevando otros por no aportar absolutamente nada. Digamos que en el contexto puramente económico la medida no tiene más allá. Y entiendo, como estamos viendo, que las medidas anti-coercion instrument de Europa se pondrían en funcionamiento una vez que un Estado miembro europeo está siendo amenazado teóricamente económicamente por Estados Unidos. Desde el punto de vista económico yo no le veo mucha más lógica. Lo veo mucho más lógica desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista político es verdad que no podemos dejar que España intente, o mejor dicho, yo aquí quiero corregirme a mí mismo, ¿no? No he utilizado bien la palabra. España no está haciendo eso, lo está haciendo el gobierno, en este caso el señor Sánchez, por un interés puramente personalista y político, ¿no? Es decir, que un país miembro de la OTAN viole sus acuerdos, pues no parece que pueda quedar impune. Entre otras cosas, por una cuestión meramente ejemplarizante, porque mañana se podrá empezar, si somos laxos con eso, se van a empezar a asumir o se van a empezar a sumar otros miembros a no tener una obligación de poder contribuir con lo firmado. Eso tenemos por un lado. Luego tenemos una enemistad manifiesta desde el punto de vista político. A Sánchez le interesa jugar a este distanciamiento, ¿no? De hecho, le interesa jugar por una cuestión muy fácil, porque en el alambre político él se está sustentando al gobierno español con aquellos que quieren o ven al demonio americano disfrazado de Trump en este caso o de quien sea, ¿no? Y es un arma también muy jugosa para jugar contra la derecha diciendo que son trumpistas, que no sé cuántos. Es decir, al final los cálculos políticos de Sánchez nada tiene que ver con el impacto económico de la medida. Lo que sí es mucho más grave, es decir, aunque realmente en la economía española el impacto no sería muy elevado, sería relativamente importante, sí es verdad que hay sectores emergentes donde hace un daño tremendo. ¿Por qué? Pues porque aunque tenemos pocos, no solamente acá visita el naval, también agrícola y algunas empresas españolas, donde sí tienen, o el sector del vino, donde sí tenemos una exposición muy clara a ciertos mercados, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que son sectores que realmente a señor Sánchez la economía le interesa poco o nada. Entre que no entiende y que no le importa, le da absolutamente igual, porque él sabe que con la confrontación gana mucho más que con la negociación. Ya, y con esto concluyo, sabiendo cómo es también el señor Trump, donde probablemente habrá, después de la amenaza, se abre una ventana de negociación, nos suba al 90% el arancel y mañana lo baje al 25% y juguemos con estos rangos, pues a él le va a venir muy bien en tiempo político para decirle a la derecha que están apoyando políticas que van contra el interés de España y erigirse pues en eso, en el santo mártir de la defensa de Europa. Están viendo imágenes de aceitunas negras. Bueno, pues este es un ejemplo. Dice, no, que no pueden actuar contra productos de un solo país. Bueno, ¿qué más me da? Busco uno que compartan pocos países y le impongo unos aranceles de él lo que quiera por ciento. Eso pasó en 2018, primer mandato de Donald Trump. La aceituna negra iba exportando cada vez más a Estados Unidos, 3 millones de kilos. Bueno, le metieron unos aranceles del demonio y automáticamente el siguiente año bajaron a 1 millón de kilos. ¿Qué te parece? Y han perdido un mercado, obviamente que lo han perdido. ¿Y ahora qué queremos? ¿Jugar a esto? ¿A ver si pueden o no pueden? Don José María Sánchez. Esta es una cuestión muy interesante porque yo creo que concurren en ella consideraciones que son de política internacional, claramente, puramente económicas, y luego también de política interna. Yo suscribo lo que ha dicho Raúl Ramírez acerca del enfoque de este asunto por el presidente del gobierno español. Es decir, él tiene en su actitud antiamericana un resabio izquierdista intelectualmente infundado, si no es más que una reminiscencia de una ideología que él ni siquiera sabe en qué consiste, porque no es un hombre ni culto ni tampoco inteligente, en contra de lo que puedan creer muchos. Bueno, a este efecto me permito citar aquella famosa entrevista en El Mundo de hace unos años en la que dijo que lo que había que hacer con el ministro de Defensa era suprimirlo.
y no era jefe de gobierno. Es decir, que él, por todo lo que sea el ejército, la milicia, etcétera, siente un cierto repelús, que es nada más que también el antimilitarismo de la izquierda. No tiene nada. Pero una cosa, como habéis dicho antes ahí, anteriormente, no procesada, ¿no? O sea, una cosa sobre la que él no ha discurrido. Él ha recibido esa idea, la hace suya de modo acrítico porque él se considera de izquierda. Bueno, ahora se considera más de izquierdas porque necesita retener el voto de la izquierda para seguir siendo jefe de gobierno, porque sabe que la erosión que está sufriendo, la está sufriendo en su partido, en el 28% de su partido, por la parte de los votantes menos izquierdistas, que son los que se están inclinando por la abstención. Fenómeno que ya se ha puesto de manifiesto en las elecciones europeas del 24, un año después de las últimas generales. Es decir, no estoy teorizando, no estoy hipotizando, estoy describiendo un hecho que él conoce mejor que yo, porque ellos tienen encuestas constantes y hacen el track record ese, o no sé cómo se llama, va comprobando cómo evolucionan los resultados de las encuestas día a día. De modo que él sabe que su núcleo duro en este momento es un núcleo duro muy izquierdista, que él ha sabido cultivar bien y sigue haciéndolo porque trata de perder. Yo creo que él sabe ya que no gana, pero en fin, no lo sé, lo que sabe y lo que no sabe, pero yo creo que puede tener una cierta conciencia de que va a perder, ya perdió en el 23, y bueno, él trata de conservar como puede esto, entonces eso le obliga a esos pronunciamientos claramente izquierdistas, como digo, un poco sin sentido. Es decir, que hay que interpretar esto en una clave de política interna, más de verdadera convicción acerca de lo que deban ser las relaciones con los Estados Unidos o la pertenencia de España a la OTAN. Luego, en este asunto del arancel como, vamos a decir, como venganza o respuesta al incumplimiento del compromiso adquirido en el seno de la OTAN del 5% por parte de Estados Unidos. Bueno, en fin, Trump tiene su carácter. Yo soy pro-Trump 100%, pero no por ello soy ciego ante esta, vamos a decir, particular figura de presidente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces Trump dice este tipo de cosas. Pero aquí hay otra cuestión que a mí me parece más interesante, con carácter general, sobre la que voy a ser breve, me gustaría extenderme. Y es que Trump ha logrado imponer en el mundo, con mucha dificultad, y sigue habiendo resistencias muy duras a esto, ha logrado imponer, en cierto modo, esta idea de que el libre cambio a lo loco no puede ser. Hasta que Trump ha sido presidente, esta idea era un dogma de fe, en general entre los economistas, salvo los economistas marxistas, que van por otro camino, pero en los economistas no marxistas era casi un dogma, por no decir en el mundo de las finanzas o en el mundo de los negocios. O sea, no los economistas teóricos, sino los prácticos, los que diariamente contribuyen a la producción industrial, de las naciones, de servicios, en fin. Esto era un dogma. Bueno, Trump, desde el sentido común, esencialmente en razón de las relaciones con China, ha conseguido que esta idea de que el libre cambio no es un dogma, pues se esté abriendo camino, con razón. Es decir, no puede haber libre cambio con China. ¿Por qué? Porque las situaciones de las que parten las dos potencias que deberían tener ese libre comercio entre sí, o esas relaciones basadas en el libre comercio, son situaciones que parten de desigualdades tales que hacen que una economía de suyo sea, vamos a decirlo en síntesis, menos competitiva que la otra. Bueno, vamos a decir, por los costes de producción. Hay otras muchas consideraciones por hacer. Entonces, claro, en esa medida, ¿qué libre cambio va a haber? Y luego hay otra cuestión que Trump nunca ha llegado a decir, yo me atrevo a decirla. ¿Por qué es así? Y eso lo diría para que, en fin, se fastidie la tonta de Yolanda, esa que dice que va a profesar, ¿cómo ha dicho? Que va a profesar un castigo. No, esta lo que hace es que nos va a profesar. Que nos va a profesar Trump a nosotros un castigo. No, ella lo que hace es profesión, Yolanda, hace profesión diaria de estupidez. O sea, ella todos los días hace una confesión acerca de lo tonta que es. Bueno, entonces, sí, porque es que esta señora, si el otro no es muy listo, esta ya es tonta de remate, pero vamos hasta un extremo.
En fin, es insultante que esta señora sea vicepresidenta del gobierno. Bueno, entonces, insultante para los españoles, digo. Entonces, esta de las profesiones que hace o sufre, según dice, vamos a ver, que se fastidie, pero esto es así, que se fastidien todos esos izquierdistas como ella, que no saben nada de nada. A ver, Estados Unidos, desde que ha logrado la autonomía en materia energética, con el fracking, y por lo tanto no tiene dependencia, que era su punto débil en su economía, Estados Unidos podría practicar una política económica autárquica, si quisiera. Estados Unidos tiene de todo, no depende de nada, no depende de nadie para nada. Yo no digo que esto es lo que deben hacer los Estados Unidos ni lo que vaya a hacer Trump. Lo que estoy diciendo es que esto sería un argumento intelectual para que todos estos lelos del libre cambio, porque sí, ya lo loco, estos con faldas ya lo loco, pues con el libre cambio ya lo loco. Igual, reflexionasen. Porque si la primera potencia del mundo, en sentido económico, puede ser a día de hoy una potencia autárquica, que digo, insisto, para evitar equívocos, que no es lo que yo postulo ni defiendo. Pero esto es posible, esto indica que algo falla en lo de la necesidad del libre cambio. Porque a Estados Unidos el libre cambio no le hace falta para nada. Solamente le hace falta para una cosa. Para acrecentar su riqueza. Nada más, nada más. Y ahora me pregunto, que es un razonamiento circular, y no son ya suficientemente ricos los Estados Unidos como para no pretender acrecentar su riqueza, sino vivir con el bienestar que ya le procura su riqueza actual. Evidentemente sí, y luego habrá problemas dentro de los Estados Unidos de distribución de la riqueza, porque claro, ahí también hay bolsas de pobreza, como sabemos, nada más. Bueno, para que capten ustedes, ya vamos entrando en el tema, vamos entrando en Sánchez, vamos entrando en Cábalos, en Koldo, en Cerdán, lo que están esperando ustedes esta noche, pero para que vean hasta qué punto el cinismo de este señor es una coraza más dura que la de una tortuga. Está dispuesto a ir a que le entrevisten masajeadoras de su espectro ideológico para decir cosas como que él tiene el gobierno más decente de Europa, el más honesto, el más puro y virginal. Vean. Yo creo que este es un gobierno, es uno de los gobiernos más decentes, más estables y más eficaces de Europa. Ayer mismo el Fondo Monetario Internacional elevó las previsiones de crecimiento económico al 2,9 en el año 2025. Rinconcito para hablar de la salud en Más se ha perdido en Cuba. Don Adolfo Albistur ya me acompaña una noche más aquí. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La artrosis. La artrosis en las manos es un horror y tiene fácil solución. No la artrosis, pero sí el dolor. Sí el dolor. Fíjate, explico así un momentito rápidamente lo que ocurre cuando hay artrosis, ¿no? Nosotros tenemos unas articulaciones, que es donde los huesos se mueven, pero tiene ahí una almohadilla, que es el cartílago. Digamos que es el que hace que un hueso no choque contra otro. Ese cartílago, cuando se va perdiendo, lo que va ocurriendo es que ese hueso se va acercando uno al otro. Entonces sí, ahí pasan una serie de nervios que son los que le pinzan y duele y se inflama. Llega un momento que si se pierde completamente el cartílago, que son esas manos anquilosadas, se suelda un hueso contra otro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evidentemente no podemos regenerar ese cartílago, no podemos curar esa artrosis, pero sí que tenemos que intentar dos cosas. Por un lado, que se siga moviendo la articulación, porque si no se mueve va a peor. Y por otro lado, que no tengamos dolor. Entonces, por ejemplo, en el caso de los guantes, lo que tenemos es que a través de esas ondas pulsantes que penetran en la articulación para que haya menos inflamación y podamos mover sin dolor, masaje, vibración, calor, todo esto hace que en 20 minutos en nuestra propia casa podamos mover las manos y podamos pasar un día muchísimo más agradable, sin curar, pero sí sin dolor. Y produce menos incomodidad, menos tiempo que los otros procedimientos anteriores, que eran todo eso, pero disgregado, aislado lo uno de lo otro, se complicaba todo muchísimo. Claro, y además tienes que ir a diferentes sitios, terapia ocupacional, hacerte lo que es el baño de parafina, aquí estamos en casa, 20 minutitos, y luego, pues claro, la artrosis, al final, articulaciones tenemos en todas las partes del cuerpo y desgaste también. Por ejemplo, la rodilla. La rodilla es también de las más, de las más frecuentes. Y además en la rodilla, ¿qué ocurre? Bueno, pues subir una escalera, caminar, empezamos a coger malas posturas,
pues dejas de subir la escalera. Deja de subirla, claro, y al final es bueno, es sano. Pero es una tecnología distinta a la del guante. Sí, porque aquí tenemos que penetrar en una articulación bastante más interior y tenemos que trabajar con terapias de luz. Terapias de luz que son infrarrojos y ultravioleta, que lo que hacen es penetrar, desinflamar, hacer un efecto también analgésico para el dolor y que podamos caminar y andar. Siempre, repito, no curamos, pero vamos a conseguir que esa movilidad sea mucho mayor. Y luego la degeneración es lumbar o cervical. Sí, claro, lumbar, o ya tenemos uno que se puede poner en muchísimos lugares, imagínate en la muñeca, en el codo, en el hombro, en el tobillo. Bueno, es pequeñito. Es pequeñito y es muy manejable. Así que, de veras, os invito a que esos dolores... Y el cinturón supongo que es para la columna. Eso es, columna, cervical, dorsal, lumbar, toda la parte, también terapias de luz, y hay mucha gente que tiene dolores, una lumbalgia impresionante, no es tanto por artrosis, sino por postura, ¿no? Entonces, al final esto lo que va a hacer es que esas articulaciones que nos duelen, no nos duelan y podamos pasar mucho mejor el día. Que no es poca cosa. No es poca cosa. Don Adolfo Albistur, ¿cómo podemos hacernos con estos pues productos? ¿Qué ventajas tienes para los espectadores? Un descuentazo, de verdad. Llamar, podéis llamar ahora. Ya sé que es tarde, pero no vamos a coger la llamada, no os vamos a molestar ahora, pero queda registrada. 900-730-122 y ya el lunes cuando os llamemos preguntéis por el gran descuento que tenéis los espectadores del Toro Televisión. Pues muchas gracias por la visita, gracias feliz fin de semana. Igualmente. Nos vamos a publicidad. El tío que ha metido mano hasta en la OPA de moda, aquella que fue ya no es, la del BBVA sobre el Sabadell, el que ha puesto al servicio de un interés político que le viene bien con Cataluña o lo que sea, cualquier cosa del Estado, el que lo ha pervertido todo, va por ahí presumiendo del gobierno más decente. Y ojo, no sé qué me produce más risa, lo del gobierno más decente o lo del gobierno más eficaz. Tengo mis dudas ahí, tengo mis duditas. Pero, bueno, ¿qué reflexión hace ahora sí en las entrevistas masajeadoras a propósito de lo de su mujer y su hermano? El mejor juez es el tiempo. Y yo estoy convencido de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Y la verdad saldrá adelante. Y la verdad, lo he dicho siempre, es que mi hermano y mi mujer son absolutamente inocentes. Yo creo que hay que mandarle un aplauso al guionista, al poeta guionista, porque eso de que el mejor juez es el tiempo es fantástico, ¿eh? Ha dicho además con la voz engolada suficientemente. E incomparable lo otro. ¿Cómo era lo otro? Dice, sí. Y la verdad se acabará imponiendo. Mira, macho, tú tropiezas con la verdad o no te la encuentras solo. ¿Pero qué me estás contando? La verdad, este va a ser el tío que nos dice dónde está la verdad, el que miente siempre de la forma más burda, de la forma más copernicana, si queréis, y le importa tres narices. Dice, usted nos ha mentido. Dice, no, yo he cambiado de idea. A ver si la frase, Pedro, te reconoces en ella o me la he inventado yo. Mario Garcés. Los conceptos de decencia, socialismo y Sánchez son plenamente inconciliables. ¿Sí? Son incompatibles, ontológicamente incompatibles, moralmente incompatibles. Que un socialista hable de decencia realmente hace bueno a Bergamín cuando decía aquello de que todo es subjetivo, hasta la decencia. Claro, como somos sujetos, somos subjetivos. Y este es un sujeto en pleno sentido del término. Pero ¿por qué es un indecente absoluto? Es un indecente desde el punto de vista de la integridad, desde el punto de vista del cumplimiento de sus compromisos. Es un indecente porque es una persona que ha vulnerado permanentemente la palabra dada. Desde que llega al poder ha incumplido todas sus propuestas programáticas. Se ha puesto al servicio del conjunto de formaciones divisivas y ese minifundismo absolutamente decadente que forman sus socios. Es indecente porque ha pactado con la indecencia más absoluta. Si yo pactara con Bildu me convertiría automáticamente en un indecente. Si yo pactara con un independentista irredento, yo me convertiría en un indecente, insisto. La verdad que el concepto de decencia e indecencia habría que interpretarlo y ver cuáles son los umbrales de la decencia y la indecencia para un partido como el Partido Socialista Obrero Español. Pero luego está la decencia basada en la verdad. Él es un ejemplo, es el epítome, la síntesis máxima de cómo alguien miente reiteradamente. Y además se entiende que esa mentira compulsiva es una forma de vida, es una forma de fuga hacia adelante. Por consiguiente, la decencia no se basa en la verdad, para él tampoco. Y yo siempre he entendido que el que miente de manera compulsiva o frenética es un indecente. Pero además luego está la indecencia familiar y la indecencia política.
La indecencia familiar, donde el conjunto, prácticamente, ya solo falta su madre, de su familia está ahora mismo procesada o multiprocesada, y no precisamente en procesos de fabricación, sino multiimputada. Y donde lo que es, como se dice ahora, el cogollo político, lo que es el núcleo político, se encuentra que son las personas que él designó directamente para que le acompañaran en la aventura del acceso al poder, del asalto al poder en el sentido más puro del término, pues resulta que también están imputadas. Por lo tanto, hay una indecencia prepolítica, hay una indecencia moral, hay una indecencia en el pacto, hay una indecencia en lo que es el tratamiento de la verdad y hay una indecencia pura en la, vamos a decir, en la connivencia en la realización de actos plenamente delictivos. Por consiguiente, Pedro Sánchez, esto es un oxímoron absoluto. Hablar de decencia y hablar de socialismo con Sánchez es sencillamente un dislate, es sencillamente algo imposible de entender. José Luis Baldás. Ha explicado muy bien, Garcés, lo de la indecencia y la integridad. Y yo solo voy a explicar la ineficacia absoluta en la gestión de este gobierno. O sea, un gobierno cuesta millones y cientos de millones mantenerlo al año. El presupuesto que este gestionaba hace 3 años, ahora ya ni se sabe, era 670.000 millones. Hace 3 años. Ahora estará en 750.000, calculamos, porque la deuda aumenta a unas velocidades alucinantes. Es ineficiente en todo lo económico, se va cargando los sectores económicos, se ha cargado casi todas las instituciones, deben quedar 4 o 5, ya se ha comido 20 instituciones aproximadamente, con grandes empresas, que también son unas instituciones. Telefónica era del Estado y sigue la acción de oro ahí. Ahí está, no digamos Indra, que esa era la de los censos, electorales, ¿no? Y era del Ministerio de Defensa español, es de donde procede, no procede de otra cosa, porque España ha tenido una gran tecnología militar y de la defensa durante siglos, O sea, en el 19 quizás bajemos un poquito, pero no muy poquito, pero ahora se lo está cargando todo, o sea, absolutamente todo. No tiene un gobierno eficaz, es patéticas las infraestructuras que dirige el tal Puentes es una cosa. Pero ¿cómo puede estar ahí ese tío llevando los aeropuertos, las redes de tren, las infraestructuras de carretera, que ya no funcionan ni las carreteras, no se mantienen, no se puede ni andar, siendo nuestro primer sector económico el turismo, que necesita aeropuertos, ¿verdad? Necesita trenes y necesita carreteras. Redes eléctricas. Redes eléctricas, que es un desastre absoluto. El apagón es culpa de ellos 100%, porque intentaron una gilipollez de llegar al 90% con las solares y hizo ¡zum! En vez de solar, hizo ¡zum!, que es sol eclipse. ¡Zum!, ¿sabes? O sea, una cosa increíble, ¿sabes? Que además, dicho de otras partes, gran parte de las solares y eólicas no pueden entrar porque no hay sitio a conectar lo que producen y por lo tanto se pierde porque no tiene almacenaje. Y está, vamos a hacer más. Cargándose, gastando dinero, porque luego esas empresas valen mucho menos de lo que costaron y de hecho se venden por ahí a la mitad de su valor de origen, ¿no? Entonces la ineficiencia es increíble. Se está cargando también el sector alimentario agrícola, que hemos sido líder, sobre todo en los últimos 10 años, absoluto. ¿Pero por qué se lo quiere cargar? ¿Pero quién es este tío para cargarse a los agricultores y casi robarles las hectáreas y robarles su negocio que tienen de años y su gran tecnología? Nosotros tenemos uno de los mejores exportadores de la carne cara de vacuno y de cerdo, España, de cerdo el número 1, sin ninguna duda, en producción, en exportación y en todo, de cerdo. También se lo quiere cargar todo O sea, no sabe ni lo que hace. ¿Pero por qué lo quiere destruir? Porque no hay agricultores y así saca más votos. Porque los agricultores no votan todos al PP, ni al PSOE, ni a Vox. O sea, votan lo que les da la gana, ¿sabes? ¿Pero por qué quiere destruir eso que es más del 10% o 12% de la economía? Porque no es solo agricultura. La agricultura es el primario. El asunto es el secundario, que es la producción del vacuno, que eso llega a ser el 10, el 12 y el 14% del PIB. Pero tú sabes lo que exportamos nosotros de industria alimentaria, que eso somos super cracks de calidad, sobre todo de calidad,
Tú mira el número 8, 41, 42, 43, lo que vende en el mundo, de la calidad que tienen esos productos. Busca los de los que empiezan por 600, que están en el norte de África, ¿sabes? Y empieza por M. Compra nadie, ¿entiendes? O sea, esa calidad que tiene España en la alimentación, también no la vamos a cargar. Es enorme en exportación. Este no sabe ni lo que dice. Se exportan más de 20.000 millones en carne, pero ¿qué estás diciendo? Más que todo lo que él produce en siglos, ¿me entiendes? Claro, ahora ¿qué más? La industria también nos la cargamos, la industria naval también, porque la deja caer. O sea, no la sustenta en la financiación y perdemos hasta el contrato con Francia, que en Francia a nuestros barcos de producción de barcos, vamos, ¿pero dónde vas? ¿Sabes? Solo Alemania claro, porque en el turismo naval el número 1 casi de toda Europa es Alemania, eso sí. La construcción naval. Raúl Ramírez. Bueno, volví un poco al origen, que decir, esto de que él te representa al gobierno más decente de la democracia, o no sé cómo lo ha llegado a decir. Y el más eficaz. Y el más eficaz. La eficacia, bueno, yo creo que ya está demostrada, pero el tema de la decencia creo que hay que profundizar un poco. Mira, la decencia, hasta donde yo sé, no se autoproclama, ¿no? Se suele acreditar. Yo no me autoproclamo decente, sino que puedo acreditar por mis actos si lo soy o no lo soy. Y, hombre, decir esto en mitad del momento procesal oportuno en el que está envuelto el Partido Socialista, pues yo me suena más a un eslogan defensivo realmente que a otra cuestión, porque hay que ser incluso hasta temerario, añadiría yo. Soy muy eficaz, soy muy decente y un poquito temerario, porque en mitad de la que está cayendo, con media familia imputada, medio Consejo de Ministros en vísperas de serlo, pues, hombre, cuanto menos temerario. Lo segundo que yo diría es, hombre, también hacer esta proclama cuando tengo al secretario de organización del partido en la cárcel, al que fue secretario sustituto del partido a punto de entrar en la cárcel, y al asistente del secretario, caminito de Jerez también, pues, hombre, la decencia igual no era el calificativo que yo utilizaría en esa entrevista tan masajeada y tan detox que me estaba haciendo, ¿no? con la amiga Pepa. Lo segundo es, más allá de mis acciones políticas, vamos a irnos a nuestras acciones domésticas, que nos interesan mucho. Pero es que tengo a mi mujer pentaimputada, es que tengo a mi hermano también imputado, es que puedo tener a mi padre también explicando de dónde han ido el fugaz incremento de facturación de su Agenda 2030 haciendo plásticos. Hombre, no parece que yo en mi ámbito doméstico tampoco sea una persona especialmente ejemplar, ¿no? Luego, ¿cómo actúo? Porque todo esto al final es un adjetivo, ¿no? No es un autoprograma. ¿Cómo actúo? Pues, hombre, el Supremo me tira por suelo el nombramiento de Dolores Delgado como fiscala, porque se ve que he metido mano y que he intentado hacerlo por la puerta de atrás, y al fiscal general del Estado lo tengo también a punto de sentarse en el banquillo. Pues tampoco parece que sea un ejemplo, ¿no?, de lo que yo me pondría de decencia. Pero luego ya vamos también a cómo estoy gobernando, ya por buscarle todos los ángulos a la fotografía, a ver si encuentro un solo ángulo de decencia, que digo, oye, mira, Raúl, es que no has mirado aquí. Hombre, el decreto ley, hasta donde yo sé, a mí me enseñó la carrera de Derecho, esto se utilizaba con carácter excepcional y causal. Y este gobierno es que lo ha utilizado como herramienta de gobierno, es que solo sabe aprobar por decreto ley, con lo cual tampoco parece que sea un ejemplo de decencia. Y así podría estar, puedo hablar de las ayudas europeas, la amnistía, o sea, podemos dedicar a un programa entero a hablar de la famosa decencia del presidente del gobierno. Yo creo que, al final, vuelvo a decir, el veredicto o la conclusión que sacamos de eso es de una persona absolutamente acorralada, asustada, y voy a concluir con la frase con la cual usted ha anunciado, ¿no? Dice, usted ha hecho mucha gracia, y los espectadores imagino que también, cuando decía que el tiempo pondrá las cosas en su sitio, ¿no? La verdad aflorará al final del camino. Ahí no ha mentido, porque lo que está hablando es de su verdad. La pregunta es, ¿cuál es la verdad de Sánchez? Pues la verdad de Sánchez, espacio-tiempo, Steve Hawking probablemente podría profundizar en este análisis, es variable. Dependiendo del entorno, las circunstancias y lo que le convenga, la verdad es una o es otra, es una verdad relativa. Por tanto, estamos, obviamente, y por concluir, ante una persona embustera, ante una persona que, como he dicho, no entiende ni siquiera el concepto ético, porque no lo entiende de lo que está hablando, porque, como he dicho, esto no se acredita, esto se demuestra, y por supuesto pues es un paso adelante de una persona con un eslogan puramente defensivo, que él considera que va a convencer a alguien de su decencia, cuando realmente lo que tiene delante es la indecencia personificada. José María Sánchez.
Bueno, yo hay una cosa que no entiendo de todo lo que estáis diciendo. A ver. No la entiendo. Y es por qué os extendéis tanto para explicar por qué Sánchez es indecente. No lo entiendo porque me parece que a día de hoy muy pocos españoles consideran que Sánchez es una persona, lo que llamaríamos con carácter general, decente. O sea, esto creo que ya hoy, incluidos sus votantes, la mayoría, saben que él es una persona indecente, utilizando un sentido amplio del término decencia. De modo que a mí esto no me parece que precise de mayor explicación. Que es indecente es evidente para mí. Sobre lo del juez, como ha dicho, el tiempo es el mejor juez. Claro, como es indecente, pues el juez que le ha tocado en suerte no le gusta. Y entonces dice, ese no me gusta, ese juez de carne y hueso no es el que yo hubiera querido otro. Bueno, pues entonces me voy a inventar un juez, claro, como no puede desplazar a ese juez, porque los jueces son inamovibles, principio que él ignora en qué consiste y que le gustaría, desde luego, suprimir de la Constitución, pues entonces se inventa un juez que dice, es el tiempo. O sea, que ahora hemos descubierto que este señor, además, tiene como una suerte de desvelos metafísicos. Y piensa en el tiempo. Ya sabemos que Zapatero también piensa en el infinito. De modo que, bueno, además es un señor ridículo. Tampoco creo que esto no lo sepan la mayoría de los españoles. Es indecente, es ridículo, etc. Pero yo, dicho esto... Bueno, y luego otra cosa sobre este sujeto, que ya he dicho aquí, creo, varias veces. Vamos a ver, si nosotros quisiéramos hacer una apreciación objetiva en la medida en que esto sea posible, es decir, con una cierta distancia de los hechos, tratar de valorar los hechos como un observador, no interesado en ellos, pues yo creo que desde esa postura, creo que cualquiera de nosotros, pero creo que también todos nuestros telespectadores, o la gran mayoría de ellos, podrían afirmar, sin faltar a la verdad, que una situación en la que vive este señor, como la que vive este señor, es decir, con su hermano con juicio oral abierto, con el fiscal general del Estado en trance, como se ha dicho, de ser enjuiciado ya en plenario, con su mujer idem, con dos exsecretarios de organización del partido designados por él, también en procedimientos judiciales penales por corrupción, etcétera, pues, insisto, objetivamente, tratando de darle esto un contenido de objetividad, de serenidad, de frialdad, de distancia, de desinterés, de desapasionamiento, todo lo que queramos poner, pues una situación como esta en otra nación europea sería insostenible. Es decir, hubiera ya concluido con la dimisión del señor, o hubiera concluido con una decisión de su partido que le habría obligado a dimitir. Lo que hubiera supuesto, lo he dicho también alguna vez, no que se convocasen elecciones, sino hubiera supuesto que se tendría que haber abierto consultas por el rey al efecto de proponer un nuevo candidato a la presidencia del gobierno, y ese candidato podría haber sido socialista. Pero patología democrática máxima, el Partido Socialista no es capaz de hacer esto. No tiene capacidad. Parece ser que no es una falta de voluntad, es una falta de capacidad. O sea, no hay un número de personas suficientemente influyentes como para forzar una decisión relativa a este señor, que es en definitiva que abandone la presidencia del gobierno. Bien, y dicho esto, Balbás ha hablado de cosas muy interesantes. Ha hablado del problema de en fin, los perjuicios graves que se le causan a los agricultores, y luego ha hablado de las energías renovables. Vamos a ver, me gustaría hablar sobre esto más, pero comprendo que no puedo abusar más de lo que estoy haciéndolo ya. Vamos a ver, estas dos políticas tienen una causa común, José Luis, que es el ecologismo tonto, que comienza por ser el medioambientalismo. Esto es una cosa que se remonta a los años 70. Hay, evidentemente, una situación en la que la producción industrial está afectando al medio, a la naturaleza, se comprueban unas degradaciones en el medio graves, etcétera, etcétera, y entonces va surgiendo una preocupación por lo que se llama la conservación de la naturaleza, que es anterior como idea, pero acrecentadas porque efectivamente, sobre todo, la industria provoca esos daños medioambientales. Bueno, bien, sí, pues es verdad, o sea, no podemos negarlo.
Pero eso se ha sacado de quicio. Se ha sacado de quicio en los últimos 60 años. Se ha sacado de quicio. Y entonces se ha llevado a unas políticas en las que hay unos intereses nunca confesados. Voy a decir dos cosas y ya me callo, de verdad. Vamos a ver. Desde el principio era muy fácil comprender que toda política ecologista, es decir, de signo medioambientalista, iba a suponer una intervención de la economía monstruosa. Es que va de suyo. Va de suyo. Si al industrial le tienes que decir cómo tiene que producir para que su actividad industrial no cause este perjuicio en la atmósfera, este perjuicio en el suelo, este perjuicio en la vegetación, etcétera, 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 esto no se lo puedes decir en una iglesia, en un sermón, y decirle, no manche, no contamine, no, tienes que aprobar normas que se tienen que cumplir. O sea, eso ha llevado a un grado de intervención de la economía monstruoso. Claro, ¿era necesario? Sí, pero en una cuestión de grado, es decir, de prudencia. Y nos hemos pasado, no un poco, nos hemos pasado el 2000 o el 3000%. Bueno, eso es lo que ha determinado esas políticas contrarias a los intereses del sector primario, de los agricultores y ganaderos. Porque se les está obligando a producir con unas exigencias que hacen, en síntesis también, que su actividad sea antieconómica. Entonces, claro, vamos a ver cómo se puede llegar a una aberración como esta. Y luego está lo de las energías renovables. Es lo mismo. La ratio inicial y última es la misma, es la conservación de la naturaleza, proteger el medio ambiente. Claro, proteger el medio ambiente de una manera que nos está costando monstruosidades de dinero, porque como bien ha dicho Balbás, y concluyo, hay que saber lo que cuesta esa energía y lo que ha costado en subvenciones públicas esa energía, para hacer un cálculo general de lo que nos está costando este exceso. Desde luego. Vamos a lo de Ábalos. Ábalos fue al Supremo y no hubo nada. Él se llevó latillo porque algo esperaba, pero resulta que, bueno, pues el juez decidió acomodarse tras la posición de la Fiscalía Anticorrupción y no le cambió nada. 95.000 euros por ahí en un informe de la UCO, ninguna colaboración con el juzgado, ninguna, cero, absolutamente cero. Bueno, y sin embargo ahí está, ha cambiado hasta de abogados, ha buscado un exfiscal de la Audiencia Nacional y, oye, a esperar la próxima. Ya veremos si no acaba fugándose, ¿eh? Cuidado. Ya veremos. Vamos a ver cómo fue su pase por el Supremo. El juez Leopoldo Puente deja en libertad a José Luis Ábalos. Era la cuarta vez que el exministro declaraba ante el magistrado por su papel en el caso Koldo a raíz del último informe de la UCO. Sin embargo, Ábalos se ha negado a declarar argumentando que se siente indefenso. La expectación era máxima. Ábalos corría el riesgo de entrar en prisión y, aunque no ha declarado, parece que ha intentado alargarse en su justificación. Puente incluso ha tenido que cortarle en 4 ocasiones y ha llegado a reprocharle que el Supremo no era el Congreso. De hecho, Ábalos llevaba días tratando de evitar su declaración ante el Supremo. El último movimiento lo hacía 48 horas antes de su citación, al renunciar a su abogado, algo que el magistrado no ha aceptado. La Fiscalía no ha pedido prisión preventiva para el exministro, algo que sí han pedido las acusaciones populares. Finalmente, tras celebrar la vistilla, el juez ha decidido dejarlo en libertad, aunque señala en su auto que existen varios indicios acerca de beneficios económicos delictivos. También ha admitido en el auto estupor porque Ábalos siga siendo diputado a pesar de los consistentes indicios. Es por ello que el magistrado ha decidido mantener las mismas medidas cautelares que mantenía hasta ahora, que son la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de declarar cada 15 días. Según Puente, los indicios contra Ábalos no solo persisten, sino que además han aumentado tras el informe de la UCO que detalla gastos del exministro superiores a 95.000 euros procedentes de ingresos desconocidos. En las fechas analizadas por los agentes, que transcurren desde 2018 hasta 2023, Ábalos no hizo ningún reintegro de efectivo de sus cuentas bancarias. Es decir, que el exministro llevó una vida de lujo durante 5 años, pero no sacó ni un euro del banco. Por Dios.
Bueno, era Z. Eso coincidió en el tiempo, es que el tiempo es el que nos manda. Eso coincidió en el tiempo con la aparición de imágenes o de vídeos y imágenes tomadas, secuencias del vídeo, de cómo guardaba los fajitos, los fajotes de billetes, sean de diferentes colores, en el despacho de su domicilio. Parece que las fotos las hizo Rosa, que es la limpiadora boliviana, y que también cobraba de Koldo para que le informara de todo lo que pasaba en aquella casa. O sea, que era espía de Koldo. Cuidado que Koldo tiene su miga. Bien, llegados a este punto, hemos conocido 2 informes de la UCO que hablan de delitos graves. El juez en su propio auto explica que sí, que cree que son delitos graves, advierte sobre la necesidad de colaborar, que era una condición necesaria para que estuviera libre tanto Ábalos como Koldo, que por lo tanto no se habrá cumplido, y viene a decirle que por ahora se mantiene todo igual, pero lo tiene usted muy mal en el futuro, como quien empuja a que colabores con la justicia, más o menos, ¿no? Ese lenguaje tan de autos del Supremo. Ya luego en lo que cae en el verdadero disparate, a mi juicio, es cuando su señoría se pone a pontificar a propósito, y ahí le han cazado todos, a propósito de si merece en justicia ser considerado diputado o no, cosa que se escapa completamente de sus competencias. También ha sido interesante lo dicho por Óscar Puente, que le parece que el manejo de efectivo es extraño, propio de otras épocas, dice el moderno el Cometrenes. Pagar en efectivo, dice el Partido Socialista, que no es ilegal, no tal, pero si es que eso se está haciendo en los ministerios, si eso se hace en el Gobierno de España, a día de hoy. ¿Es estético? No, a mí me parece, sinceramente, en el siglo XXI, en el momento en el que nos vivimos, me parece, no sé cómo calificarlo, pero es lo que hay. Lo más deshonroso que hay en el siglo XXI es que los trenes de cercanías no funcionan. Eso depende de ti, podrías arreglarlo. Anda, hombre, a pontificar a Valladolid, tío. Vamos a publicidad y a la vuelta comentamos todo esto. Estamos hablando de Ábalos, de su pase por el juzgado, de que pasó y no hubo nada, se llevó el latillo para nada porque durmió en su casa. En fin, Mario Garcés. Bueno, yo, si te pareces, me concentro en lo de Puente porque me ha afectado en mi carrera política como subsecretario del Ministerio de Fomento que fui, para que quede claro lo que está diciendo y que mida muy bien sus palabras. No vaya a ser que al final atropelle a algún socialista antiguo con lo que está diciendo ahora mismo. Vamos a ver. En el Ministerio de Fomento los pagos en metálico son absolutamente ridículos, salvo que ellos lo hayan ampliado. Y se refiere a un concepto muy limitado, que no voy a entrar en tecnicismos, que se llama la caja fija, para determinados anticipos para gastos menores de determinadas autoridades. Yo, por ejemplo, nunca quise un anticipo en metálico, pero hay gente que lo puede tener y lo tienes que justificar presentando la correspondiente factura. Pero una cosa que le ha escandalizado mucho, y ahora vamos a hablar, no te preocupes, Puente, que vamos a hablar de todo, es que se hubieran limitado tanto las tarjetas de crédito, porque eso lo hice yo. Impedí que los altos cargos del Ministerio tuvieran tarjetas. Y todo provenía del mal uso que hacían los altos cargos del Partido Socialista Obrero Español en la etapa previa a que se gobernara por nuestra parte. Es más, voy a contar una anécdota. Puente, infórmate. Porque uno de los presidentes de las entidades públicas empresariales dependientes del Ministerio de Fomento me vino con una serie de cargos correspondientes al presidente anterior del Partido Socialista, que incluían, por ejemplo, la compra de un violonchelo o la entrada a un club de actividades dudosas. De violonchelo. Sí, de otra cosa, de chelo, sobre todo de chelo y no de violonchelo. O sea que esto viene de antiguo en el PSOE. Es verdad que investigué y habían devuelto el dinero. Pero habían cometido la torpeza el presidente Santidad, por cierto, íntimo amigo de Rodríguez Zapatero, que lo colocó ahí 4 meses antes, no voy a decir la entidad, para que cobrara una indemnización por despido, para que le metieran 400.000 euros, le llamé a mi despacho y le dije, renuncias a los 400.000 euros. Porque te han metido aquí, te han nombrado presidente de la entidad con el objetivo, sabiendo que vais a perder las elecciones, de que te lleves 400.000 euros en el momento como indemnización cuando se te cese. El tío no quiso renunciar y lo llevé a juicio. Y perdió. Lo llevé a juicio. Perdió una parte, no toda, porque evidentemente el contrato estaba firmado. Lo firmaron ellos.
Entonces, por eso se limitaron las tarjetas, para evitar que ocurrieran estas cosas. Claro que la gente se escandaliza en el ministerio, pero es que, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú das una tarjeta a una persona decente, cuando das una tarjeta a una persona racional, que hace un uso eficaz y eficiente de los recursos públicos, no hay ningún problema. El problema es cuando das una tarjeta a un energúmeno, das una tarjeta a una persona que hace un uso absolutamente pródigo de lo que son los fondos públicos. ¿Qué pasa? Pues que se van de comilonas, que se dedican a ir a no sé qué club, que se dedican a comprar no sé qué productos. Por eso se redujeron, Óscar Puente, las tarjetas. A ver si te enteras. Y de esa manera te informas. Y que hay gastos en metálico, voy a contar otra anécdota. Estando yo en el Congreso, y no debería revelarlo, un día me vino a ver Ábalos. Porque en plena pandemia hubo un pequeño escándalo, porque se vio que habían ido, que es cuando empezó a hacerse famoso Koldo, que Koldo había acompañado en un viaje a Canarias, si no recuerdo mal, a Baleares, y se había visto cómo pagaban con efectivo, no sé qué cava. Con billetes de 500. Con billetes de 500 cava y no sé qué. Y entonces me vino Ábalos y dice, Mario, tú que sabes de todo esto, sabes que esto es perfectamente legal, que esto es un anticipo de la caja fija. Digo y le dije, mira, José Luis, dudo mucho, porque yo no lo he visto nunca, que en el Ministerio anticipen billetes de 500 euros. Porque nunca se dan billetes de 500 euros en el Ministerio, salvo que hayáis cambiado las formas de actuación. Dice, yo te juro que esto no hay nada ilegal. Claro, pasado el tiempo, el juramento se convierte en un ejercicio hipócrita de indecencia y de ignominia. Por lo siguiente, ten cuidado, Óscar Puente, con lo que dices y vete analizando para qué utilizaban los tuyos las tarjetas de crédito durante más de 7 años en el Ministerio de Fomento. Bueno, la cuestión es que los españoles pensábamos que iba a ir para adentro, porque si está dentro Cerdán y está fuera Ábalos y Koldo, hay una disfunción ahí difícil de comprender. Nos hemos leído puntualmente los informes de la UCO y van aumentando la gravedad y la multiplicidad de posibles elementos de condena. Sin embargo, allí no pasó nada. Raúl Ramírez. A ver, yo vamos a coger los dos puntos, completando un poco lo que dice Mario, que lo ha explicado, obviamente, en carne propia, pues nadie mejor que él para explicarlo, ¿no? Pero no solamente estaban los límites de la caja fija, sino los límites en volumen de esos adelantos de la caja fija. Cuando los españoles no podemos disponer de una manera legal más de 1.000 euros, ¿no? Parece complicado que haya adelantos de esa caja fija con cifras muy superiores. ¿Por qué en un lado blanco y en el otro lado negro? ¿Por qué el legislador no cumple la norma que impone? ¿Por qué tiene que haber una prenda? Porque obviamente con 1.000 euros es más difícil corromper que con 5, con 6, con chistorras y con toda la pescadería que tiene montada esta pandilla de sinvergüenzas. Dicho todo esto, vámonos a la pregunta del millón. ¿Por qué, señor Ábalos, o señor Ábalos, y tenía que entrar o no tendría que entrar? Yo tengo un punto de vista ahí divergente. Tengo un punto de vista, desde el punto de vista legal, pues es evidente que la privación de libertad es la última de las medidas, ¿no? Dentro de, bueno, pues si tenía riesgo de fuga o no. Pero para todos. Para todos. Si eres ministro, sí. Ahora te voy a explicar. Si no eres ministro, no. Para si eres mí diputado, sí. Pero si no lo eres, no. Yo te voy a decir por qué uno sí, creo que por qué uno sí y uno no. Yo creo que los tres no hubieran entrado, honestamente. ¿Vale? Desde el punto de vista legal, ¿vale? Porque si no hay riesgo de fuga, si no hay riesgo de destrucción de pruebas, ocultaciones, si no están las causas, pues tiene defensa legal eso. Políticamente es una defensa muy costosa el no meterlos. Pero el problema fue la torpeza del propio Partido Socialista manteniendo en funciones ejecutivas a su secretario de organización cuando ya estaba siendo investigado. Si le hubiera quitado las funciones ejecutivas 4 días antes de que tuviera que declarar ante el juez, probablemente no tendría el juez el argumento de haberlo metido porque no tendría capacidad de destruir. Si el que está repartiendo juego en la mesa sigue teniendo la capacidad de repartir juego en la mesa, como parece inherente de los informes de la UCO, pues es lógico que le quitemos la capacidad de... Esa capacidad a fecha de hoy no la tendría Koldo ni la tendría Ábalos. Ahora bien, desde el punto de vista legal se puede defender lo blanco y lo negro, ¿no? Que no tenga riesgo de fuga. Eso es relativo, a ver si mañana se fuga. Aquí habrá mucha gente que esté deseando que eso ocurra, yo también estaría deseando entre ellos, porque le pondría al gobierno una posición tremendamente complicada. Es más, deberíamos animar al señor Ábalos a que lo hiciera, pero una vez que esto ocurre, entra el coste político de no tenerlo dentro, ¿no? Es decir, parece lógico que un representante del pueblo español que está siendo investigado no por un delito,
por unos cuantos siga ostentando esa representación? ¿Es políticamente sostenible, éticamente, y que hablamos de la decencia personal, moral y política, que el partido le mantenga? ¿Tiene eso lógica? ¿Es un ejemplo de transparencia a los españoles? El partido no le ha mantenido. No, el partido no, porque está en el grupo mixto, pero tampoco le ha pedido que lo deje, porque dudo mucho que las relaciones entre el Partido Socialista... Una cosa, señor... Mire, es un punto que quería hablar aquí, que lo hablo antes con otra persona. Yo es que no creo que el Partido Socialista haya roto con el señor Ábalos. Lo que estamos viendo es un teatrillo. Interesa no tener al señor Ábalos dentro del Partido Socialista. Pero me gustaría entender el tiempo, ese gran juez, ¿no? Ese juez que nos iba a dar visibilidad de todo, igual con el tiempo nos enseña que el Partido Socialista aún tiene más relaciones y acuerdos bajo mano con el señor Ábalos de los que aparentemente está. Igual el señor Ábalos está donde está, en ese grupo mixto, en ese sillín de arriba, porque interesa políticamente, pero sigue teniendo esas relaciones con el Partido Socialista, para mí más que claras y demostrables. ¿Cuál es la razón de fondo? Pues que al final estamos entendiendo que la justicia, como tú dices, o como podemos pensar, no es igual para todos. Un ciudadano normal en sus mismas circunstancias iría con los indicios racionales de criminalidad que están sobre las mesas y que el propio juez en su auto, tanto el de Koldo como el de Ábalos, fotocopia, porque prácticamente las conclusiones son exactamente las mismas, pues probablemente no fuera así. Que también ha habido un elemento que la Fiscalía Anticorrupción es verdad que no ha solicitado su ingreso, no lo ha pedido, con lo cual, bueno, pues al final es una acusación popular la que el juez tiene que analizar. Yo digamos que aquí no entraría si el juez tenía que haberlo hecho o no, él habrá hecho lo que considera, puedo estar más o menos de acuerdo. Entiendo que la Fiscalía, o mejor dicho, no entiendo por qué la Fiscalía no ha pedido la entrada de prisión, porque yo sí creo que no sé si puede tener riesgo de fuga, pero que puede ocultar pruebas, por supuesto que lo puede hacer. De hecho, no ha aparecido el dinero, de hecho, no han aparecido ni ha indicado, simplemente una persona que va con un indicio claro de no colaborar con la justicia, porque fue en silencio absoluto, con una manifestación clara de no colaborar, para mí es un indicio claro de lo que tendría que haber hecho. Pero dicho todo esto, yo creo que al final el cerquito está muy cerrado, el coste político está teniendo para Sánchez y para el Partido Socialista es muy elevado, pero no nos haga pensar esto que el señor Ábalos es un apestado del Partido Socialista. No nos equivoquemos, ni mucho menos, porque probablemente la declaración de Koldo, de Cerdán y del propio Ábalos, tan coordinada y tan coherente a la hora de no decir nada, está dirigida por alguien desde fuera. Y ese fuera pudiera tener alguna vinculación en la calle Ferraz. José Luis Balbás. Bueno, yo creo que Ábalos no le han dejado en libertad, cosa que preveíamos, porque tampoco han aparecido tanta pasta. Hay mucha más pasta en otros sitios de lo que ha aparecido y aparentemente menor. La gorda de esta es que el señor Ábalos dejó de ser ministro en julio del 21, teniendo bien en cuenta que en el año 20 no se ejecutó casi nada de infraestructuras, en el año 20 no se escrituró casi nada y menos se pagó infraestructuras porque no se podían hacer, porque no había ni albañiles y estaba todo parado. Y se obligaba a que no hubiera esa actividad económica. Desde julio del 21, que le echan, no es que se va, le echan, a él y a Iván, el asesor. Hace 4 años, casi 4 años y medio. Oye, ¿y no vamos a dejar de investigar estos 4 años y medio, que es donde ha habido actividad económica y pasta de los fondos europeos? Los fondos europeos no se aplicaron en esos años. No, se aplicaron a partir del 21, cuando empezó, y se siguen aplicando los Next Generation y los préstamos casi regalados, que en total harían 170.000 millones, aunque solo nos han dado 48.000 más 18.000, que solo se han ejecutado 2.000, yo eso me lo sé muy bien, pero claro, ahí mucha pasta no había. ¿Por qué tanto Ábalos, Koldo y no sé qué con tan poca pasta? Porque aparecen 92.000 euros, unas putitas, un no sé qué. Bueno, eso está tapando cosas gordas, ¿eh? Yo te aseguro que ahí se están pagando muchos millones, porque el movimiento de flujo financiero y el origen de esos fondos son 22, 23, 24 y sigue el 25. Sigue hoy, hoy. Hoy han hecho un flujo de 6.400 millones a Indra. No sabemos para qué. Hay a la agricultura, pero si eso es
casi el flujo que se da a los agricultores. Y hay otros 2.000 por ahí que se quedan en fundaciones que algo sabrá el ministro de Agricultura y su señora del asunto. O sea, estamos hablando de cantidades enormes contra la agricultura y es solamente una cosa a Indra. Hay que se le da, no sé, que eso es lo que lleva censos, eso es lo más famoso que lleva censos y arbitrios de las urnas y tal. Que espero que esta vez ya no se haga, porque no sé quién va a creer a Indra con Escribano ahí, no le va a creer nadie. Nadie le va a creer por lo anterior, que hay informes por todos los lados de grandes peritos judiciales, no que pasan por ahí con mucha documentación de correos y eso la gente no es idiota. Usted intentará meter otra vez en el censo de extranjeros, que por cierto dirige la hermana de Puentes, qué casualidad, la hermana de Puentes dirige el censo de extranjeros y quieren meter 1 millón más con la hermana de Puentes en el censo de extranjeros. ¿Y van a dar nacionalidad española a esos o cómo? Pero si para ser español en Francia tenías que estar 16 años. Pero ¿qué broma es esta? Es para el censo de votantes. Que luego la mayoría no están aquí, solamente cobran. O sea que aquí gilipollas somos poquitos, ¿vale? Entonces, en cuanto a Ábalos en el Supremo, primero está sentado en el banquillo. Este caso, como mucho en tema administración, solo es hasta julio del 21, solo hasta julio del 21, y queremos saber el gran movimiento de flujo, origen y aplicación de esos fondos de la mitad del 21, 22, 23, 24 y 25. A ver si nos vamos a quedar con Koldo, que era un portero de discotecas, como el gran magnate de la pasta. Va a ser que no. Va a ser que ese no es el gran magnate de la pasta. Los cientos de millones están en otro lado. Mira el de 6.400 que te acabo de decir, ¿sabes? Luego Telefónica, que se han apropiado de él, que España tiene la acción de oro. Por lo menos es una cosa que se hizo bien, que se la quedó más bien el PSOE, ¿sabes? Porque en Endesa nos destrozaron. Era la mayor del mundo probablemente, quitando las chinas, o sea, eléctrica. Y ahora valdría 3 veces lo que la mierda que dieron de 43.000 millones. Bueno, entonces, ¿qué va a ocurrir con Koldo? Pues no lo sabemos. El de diputado no creo que vaya a dimitir. Con Ábalos. Con Ábalos y con Koldo, que es la coletilla que lleva. Pero claro, la coletilla sí que tiene un aspecto enorme de espía. Porque si hay 15.000 grabaciones de audio, ahí dicen que hay más, pero ¿cómo pues se puede tener 15.000? Digo 1.500 de audio grabaciones, pero ¿eso qué era? ¿Una máquina de la UCO o de la policía y de la Guardia Civil todos juntos? Porque es que es imposible, ¿sabes? Fotos en la propia casa de Ábalos, que hace la criada, bueno, mandadas por Koldo. O sea, es algo esperpéntico para tan poco dinero y para tan poco tiempo. Porque en julio del 21 los dos a la puta calle, que se dice, pero vamos, rapidito, Y de secretario de organización duró 1 minuto y medio después de la propia... Al día siguiente estaba cesado, O sea, con lo que los estatutos del partido no dejan. Entonces, en cuanto a las declaraciones en su pueblo y puesta en libertad, lo veo normal. Y al Koldo también, porque es como es la colilla, y además, pero ¿cuánta pasta ha movido? ¿Pero cuál es la verdad de esa pasta? Que en ese periodo, ¿cuánto se puede haber movido? $500.000. ¿Dónde está? Todavía van 92.000. Claro, llevó más lo que mandó Víctor Aldama. Aldama, 400 y 500.000. A la sede, que todo ese volumen que está haciendo. O sea, la prima del Aldama que lleva las bolsas... también dijo haber entregado 400.000 a uno y 500.000 a otro. Y 500.000 a otro. Más. Hay más dinero en Santos Cerdán. Ahí sí, porque como ya era secretario de organización, mucho más años. Es que hasta muchos más años de secretario de organización que Ábalos, el gran secretario de organización de los movimientos de pasta, es Santos Cerdán. Porque el otro ya no estaba. Él estaba desde julio del 21 hasta hace 15 días que lo metió en la cárcel, vamos. José María Sánchez. Bueno, yo la verdad es que no sé cuál es la diferencia en las dos causas. No lo sé, digo que no lo sé. Ni lo critico ni lo pondero. Digo que no sé cuál es la diferencia en las dos causas para que en el caso de Santos Cerdán esté en prisión provisional y en el caso de Ábalos no lo esté. Yo no lo sé. Me parece que hacían más o menos lo mismo. No, pero tenía una constructora.
Santos Cerdán. Bueno, Ábalos pues, no todavía. Pues esa será la diferencia cualitativa, José Luis, no lo sé. 45%. No lo sé, pero lo que determina la ley de enjuiciamiento criminal para acordar, para que el juez acuerde la prisión provisional, que recuerdo que tiene que ser pedida por una de las acusaciones desde el año 1995-96 que se modificó la ley de enjuiciamiento criminal, gobernaba el PSOE todavía, y se introdujo ahí el principio acusatorio, cosa que antes no había, lo podía acordar el juez de oficio. Bueno, pues no lo sé, la ley no establece ninguna diferencia cualitativa al efecto de acordar la prisión provisional porque se tenga una constructora o no, son otros criterios. El riesgo de fuga, el que se pueda estando en libertad, destruir o impedir que progrese la instrucción, que pueda causar daños a quienes ya son ofendidos por los delitos que se investigan, que pueda cometer otros delitos, es decir, que se esté facilitando como un íter criminal adicional al que ya es objeto de investigación, etc. Yo no lo acabo de entender, pero vamos, que digo que no, como no conozco bien los autos, pues tampoco... Aunque me sorprende un poco, pero lo de Ábalos y el auto de Puente y no sé qué y no sé cuántos, que dice el juez instructor que hay riesgo de fuga, pero no mucho. Bueno, no sé yo esto, o sea, no sé cómo el juez tiene capacidad para medir. Primero, es muy difícil medir si hay riesgo de fuga en cualquier situación de comparecencia del 505 de la Ley CRIM, en el que el juez tiene que proveer y decir si el imputado va a prisión provisional o permanece en libertad con o sin fianza. Primero, es muy difícil ya esto es así. En la instrucción penal es para un juez profesional algo fácil, pero tiene algunos momentos críticos de dificultad. Y uno de ellos es este. Claro, no quiero decir ya la dificultad que supone cuando esto se plantea al inicio de la instrucción, o sea, cuando el juez cuenta con la noticia crímenes, a lo mejor con una denuncia, y pone a disposición a un detenido. El conocimiento que se tiene de lo que ha pasado es escasísimo y, sin embargo, en ese momento hay que proveer a la situación personal del detenido. Esto es muy difícil, o sea que es relativamente fácil equivocarse. Aquí ya hay mucha instrucción, ¿no? Se han practicado echamos diligencias, hay autos ya, en fin, un legajo ahí de no sé cuántos folios, los que sean, centenares. Y entonces dice, hay riesgo de fuga, ya difícil decir si hay riesgo de fuga o no, pero él dice que sí lo hay, dice, pero no tanto, y entonces esa gradación, eso no queda muy claro. Si es porque a él le parece, pero no explica por qué. No lo sé, es una cosa un poco rara. Bueno, ya sabe usted que hay muchos jueces a los que les gusta ir detrás del escudo protector de la Fiscalía. Bueno, pero pidieron la prisión provisional las acusaciones particulares. Sí, pero la Fiscalía no. La Fiscalía no. Pero no hace falta. O sea, basta que lo pida cualquier parte acusada. Sí, claro, teóricamente sí. Pero si lo hubiera pedido la Fiscalía, sí lo doy, si lo piden los otros, no. Vamos a ver, porque no me gusta ir a pecho ¿por qué no lo ha pedido la Fiscalía? Eso forma parte de lo que ha comentado Raúl y que yo coincido con ese comentario. Es decir, yo no creo que entre Ábalos y el PSOE las relaciones estén completamente rotas. Pasarán por momentos de tensión. Habrá momentos de mayor concordia, habrá momentos de distanciamiento, pero a mí me parece que rotas no están. Que no lo estuvieran al principio es evidente, porque si no, este señor, cuando fue destituido, no hubiera sido luego incluido en la lista para ser elegido diputado. Eso no hace falta explicarlo. Que al principio del asunto no se rompieron, pudiendo haberse roto. Que después, transcurrido este tiempo, que ya son años, se han roto, no me lo parece. Ahora, no puedo yo, no sé como el juez, no puedo medir el grado de deterioro o de vitalidad y frescura que tengan esas relaciones. Y luego está lo que ha hecho el instructor del Supremo, que ha hecho lo que se llama un obiter dictum, y que lo están poniendo verde en la prensa de izquierdas y algunos asesores Lo vemos en unos minutos. Muy bien. Venga. Vamos con el nefasto de la semana.
Mario Garcés, tú designas esta semana como nefasto a Pedro Sánchez. Es la concentración máxima de todos los males de este gobierno. Por la cosa poética y engolada, tal vez. Sí, hasta aragonesa, sí, una cosa. Es la concentración, desde luego, de todos los males que están ocurriendo en este país, por vigilancia, por designación, por inmoralidad, por indecencia, por todo lo que queramos. José Luis, ¿tú a quién designas? A Óscar Puente. A Óscar Puente. Por su gran contribución a la destrucción de la infraestructura en España. Muy bien. Raúl Ramírez. Yo voy a coincidir con mi compañero, también a Óscar Puente, pero sobre todo por una semana más confirmar su nivel de desconocimiento en todos los ámbitos de la vida, no solamente el jurídico, legislativo y judicial, y sobre todo porque es el auténtico bocazas y palmero, representa lo que cualquier directivo o cualquier gobernante nunca debería tener al lado. José María Sánchez, ¿a quién designas? Bueno, a mí el personaje de la semana, sin calificarlo de nefasto, el personaje de la semana me parece Ábalos, por todo esto que estamos comentando. Bien. Si hubiera que elegir a uno nefasto, coincidiría con Mario y con Raúl. Creo que aquí el nefasto, Oscarín. Nefasto es, no, como Oscarín, no, es Pedro Sánchez, el nefasto. Perdón. El nefasto, yo no sé por qué José Luis dice que es más nefasto Puente que Sánchez. Yo creo que nefasto, no tenemos ninguna duda de que el mayor nefasto es Sánchez. Bueno, vamos con los desengrasantes, que yo lo necesito, no sé vosotros. Ha habido una entrevista, porque algunos dicen, solo sacáis a gente del PSOE. No, hombre, no, aquí sacamos a quien lo merece. Esta vez a una, porque yo lo valgo, diputada del PP, que tiene muchas gracias esta señorita. Se llama Esther Muñoz sin H. Ya nos habíamos aprendido a escribir Esther con H y vino esta y lo de la H se quedó. Hice una entrevista en la que decía algo verdaderamente sorprendente. Vamos a verlo. Dice, bueno, ahí no está, en el titular no está completamente la respuesta a la pregunta que yo sí que me he preocupado en tener. Dijo, me gusta leer de todo. De pequeña me leí El Capital. Pues no busques más, hija, ese es el origen de todos tus males. La única pregunta que cabe hacerse es si de pequeña leíste El Capital, ¿denunciaste a tus padres? Tal vez al colegio al que ibas, porque a mí se me antoja eso una crueldad extraordinaria. Bueno, estas cosas de querer agradar a la izquierda, tan propias de algunos en el Partido Popular. Voy a decir que yo me leí El Capital. El Capital lo tenía, si acaso, en la estantería tu padre y tú decías, qué libro más gordo, como me caiga encima, porque lo leyó de pequeña, ¿eh? Mientras otros leían otras cosas, ella leía El Capital. Claro, esto deja la asesera muy averiada, ¿no? ¿Algún comentario? Sí, yo creo que está lo que leyó es Capital con K. Que es una discoteca de Madrid. Yo creo que era algo que realmente leía. Vamos a ver, cuando alguien dice que ha leído El Capital de pequeña, que es cuando ella suspendía, pero dijo que era una mala estudiante, es que no se ha leído El Capital. Es que directamente no se lo ha leído, aunque hubiera hecho el ejercicio de intentar leerlo. Porque una persona con 13, 14 años empieza a leer El Capital, no pasa el primer párrafo, no lo entiende. Porque además la primera parte del Capital es incomprensible. Bueno, sigo con los desengrasantes. Qué mentira. ¿Cómo es la izquierda, internacionalmente hablando, con aquellos de sus hijos que decaen? Por ejemplo, Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, ¿qué es? Tiene un bar y no sé qué, y pide dinero, no se sabe quién se lo da, pero en la nave va. Bueno, pues oye, nos hemos enterado que México tiene contratos con la administración de 100.000 euros para producir vídeos pequeñitos contra Donald Trump. Y eso sí que es una maravilla de contratación, casi tan bueno como el gerente del PSOE, que lo ascendieron, le dieron una patada, lo mandaron a la empresa del uranio con 245.000 euros al año de sueldo, para que no contara cómo iba lo de los sobres, las lechugas, las chistorras y todo lo demás. Bueno, hemos visto lo de Pablo Iglesias, ¿no? Pues ahora el último de todos, que ya está un poco reventado porque antes al principio la veíamos. Yolanda Díaz con eso del castigo que nos va a profesar. Esto es lo de Iglesias, que vais retrasados, hijos. Vamos con Yolanda Díaz y esto de el castigo que nos quiere profesar Donald Trump. Voy a decirle al señor Trump que el pretendido castigo que quiere profesar a los españoles le va a salir muy caro a los norteamericanos. En fin, que profese un buen bachillerato y luego hablamos. Vámonos a publicidad.
José Luis Balbás quiere en estos momentos, lo ha pensado, declarar personaje nefasto de la semana, pero a uno de la oposición. No, yo quiero a Puentes, que eso Tellado, pero en la oposición también buscarías un... Buscaría, pero para otro día. Oye, no hay que dar te toques el micro, hombre, por favor, que eso sirve para oírte. ¿No se me oye bien? Pues difícil, cuando lo manoseas, con la voz que tengo yo es difícil que se me oiga, ¿eh? Bueno, que renuncies a Satanás, a sus obras y a sus... Hoy Óscar Puentes por el desastre que arman, ¿eh? Hay otros también que arman desastres por ahí en la oposición, pero bueno, son menores, porque lo gordo es el gobierno. Lo dejamos para otro día, entonces. A Óscar Puentes no, hay que darle hoy. No, a Tellado. Ah, bueno, ese en su momento, que tú dices. La oposición es un desastre en gestión, eso está clarísimo, que se le está cayendo al señor Feijóo el asunto. Yo no entiendo por qué, desde que dejó a Cuca Gamarra de secretaria general, que cuidado que era mala, ha llegado otro que es peor, que es el Tellado este que tiene, y está desapareciendo la oposición. Si os dais cuenta, la oposición es muy inferior. Ahora está cogiendo alas Vox fuertemente, especialmente a Abascal, en el liderazgo social, y el PP. ¿Quién es el líder de la oposición? ¿Queda alguien? Además de Álvaro de Toledo, Cayetana, ¿queda alguien como portavoz? Sí que no queda nadie. No ha quedado nadie. Bueno, sí. Es que es alucinante. La lectora del Capital queda, que es la portavoz adjunta. Que queda la lectora del Capital. ¿Quién? Claro. No Esther Muñoz, hombre, la lectora del Capital. Pero no me haga reír del chiste. Que leyó de pequeña el Capital. Esa que lee el Capital de pequeña, debe ser hasta mentira. Porque en esa edad que ella debía tener 15 años, ni se editaba el Capital. Que estabas equivocado. Que no es de 15 años. Que era de pequeña, lo leyó de pequeña. No me encendáis la pólvora, por favor, que vengo ya un poco chamuscado. Vamos a lo que vamos. Quiero que avancemos. Koldo hizo unas declaraciones en una entrevista al diario La Razón que son explosivas. Dice Koldo que es lo que no entiende verdaderamente, no le entra en la cabeza a ver cómo es posible que este Aldama se esté gastando por ahí el dinero que ha robado a los españoles y esté libre, y sin embargo Cerdán no. Vamos a verlo. ¿Cómo es posible, y esto lo digo así de claro, que un señor que haya reconocido que ha cometido delitos en España, los cuales son de estafar a la sociedad española dinero el cual le pertenecía a todos los españoles, por decir que miembros del Partido Socialista son corruptos sin aportar ninguna prueba, esté en libertad gastándose ese dinero que ha estafado a todos los españoles? No puedo entenderlo. Y otras personas estén en prisión sin ninguna prueba. ¿Qué queréis que os diga? No sé si se merece la pena el cuyo comentario. Irrelevante lo que dice, porque no es verdad. Solo hay una cuestión que es evidente que es una reflexión aristotélica, claramente la que nos está haciendo el señor Koldo, propia de su formación y su experiencia al frente de las porterías de los puticlubs de Pamplona. Es decir, este es un ejemplo, no vamos a perder mucho tiempo con esto, pero vamos a lo de siempre. Es decir, ¿no te da vergüenza que sales del Supremo, que tú estás haciendo lo mismo y que encima des lecciones de moralidad? O sea, ¿cómo está el Partido Social? ¿Cómo está el gobierno que desde su presidente, que hemos empezado esta noche diciendo que él es decente, hasta el portero del puticlub este que ha robado y ha mangado todo lo que ha podido y más, nos dé lecciones de dignidad a los españoles y encima se asuste porque otro cómplice con pinche haga lo mismo que él? Hombre, yo creo que esto es una coña, grabación de cámara oculta de Navidad de Inocente o algo así, porque es que esto no tiene ya ni pie ni cabeza. O sea, la locura que tiene que estar rodando la cabeza de estos tipos para que hagan estas declaraciones públicas debe ser ya de grado supino. José María Sánchez. Yo creo que Koldo esto no lo entiende porque él de pequeño no leyó El Capital. Seguramente. Si lo hubiera leído como Esther Muñoz, yo creo que entendería toda la situación perfectamente. Bueno, ¿ya? ¿Sí? Es que no da para mucho. Colmadas las expectativas con esto de Koldo. Colmadas con K. Sí. Colmadas con K. De Capital. Sí. Colmadas de Koldo las expectativas. Koldo, no te olvides de mandarle 3 chicas a Ábalos esta noche, ¿eh?
esta noche de sábado, que está en libertad y tiene que celebrar, el hombre. Y el parador de Teruel también sería una buena idea en estas circunstancias. Bueno, ¿qué ha pasado cuando el juez, este hombre Leopoldo Puente, se ha dedicado a reflexionar en sus autos, a expresar estados de ofuscación de la sociedad que se escama y dice la sociedad? ¿Por qué este tío sigue siendo diputado? Ábalos. Bueno, pues yo como ciudadano lo comparto. Ahora, si lo escribe como juez, tengo que decir que estoy en contra. ¿Y qué ha pasado? Pues lo obvio, que se le han echado encima. Pero vamos a ver, señores de la toga y las puñetas. ¿Estamos de acuerdo en que os llevan diciendo años que hacéis política? Lawfare, llamadle como queráis, sí, ¿no? Entonces, lo prudente es escribir en un auto algo que es hacer política. Pues no ha faltado en minuto cero que le han saltado los leones, como a los cristianos en el foro. ¿Y qué le dicen los leones? Si quieres hacer política, vete a las elecciones. Vamos a verlo. Ofensiva socialista contra el juez del Supremo Leopoldo Puente, por cuestionar que el exministro José Luis Ábalos siga siendo diputado. Este instructor no es ajeno al natural estupor que produce que una persona frente a la que gravitan tan consistentes indicios pueda mantenerse en el curso del procedimiento penal que sigue contra él, ejerciendo a la vez las altas funciones que corresponden a un miembro del Congreso de los Diputados. Se trata, creo, de un buen motivo para la reflexión. Las palabras del magistrado han causado verdaderos sarpullidos en las filas socialistas. Todo el mundo que respeta la separación de poderes sabe que los jueces aplican las leyes y no necesitamos que opinen sobre ellas. Lo que pasa es que en el colectivo de jueces de este país hay elementos muy curiosos, ¿no? A los que no se puede criticar porque salen todos en tromba para protegerse y para denunciar que les estamos criticando. Hay jueces que no respetan. Incluso el vicepresidente del Congreso ha invitado al juez Leopoldo Puente a presentarse a las elecciones si quiere reformar la legislación. Cualquier ciudadano puede opinar al respecto de lo que se puede hacer y no hacer en el ámbito del Congreso de los Diputados. Y, por tanto, bueno, opinar sobre la legislación, pero también hay una manera de vehicularlo, que es presentarse a unas elecciones. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pide que se respete la separación de poderes. Cada poder tiene que influir en su ámbito. Hasta ahí os lo puedo comentar. Por su parte, el líder de los populares comparte el estupor del juez del Tribunal Supremo. La inmensa mayoría de los españoles comparte el estupor, por utilizar un adjetivo que creo que es muy correcto del auto, de ver cómo las tres personas que encumbraron al señor Sánchez, una declaró ayer ante el Tribunal Supremo, otra lo hará esta mañana y la otra está en la cárcel. Tiene su coña lo de la reflexión y el estupor por parte de un magistrado del Supremo que, entiendo, se habrá leído la Constitución más veces que yo. Y ahí en la Constitución lo deja muy claro. El acta de diputado es personal e intransferible y hasta que termine la legislatura la vais a comer con chocolate. Otra cosa es que se navegue en territorios de posibles suspensiones temporales. Eso se vería. Pero ¿quién es el juez para orientar ese debate? Mario Garcés. Bueno, en primer lugar, en la España de los estupores, estupor es sustantivo hasta que alguien diga lo contrario. Ya lo diga el presidente del Instituto Cervantes o el presidente de la Academia. Un poquito de rigor, por favor, porque estamos representando a muchos españoles. Vuelvo a decir, estupor es sustantivo, no es adjetivo. En segundo lugar, los jueces y los operadores judiciales, como dice la Nueva Izquierda, están para impartir y administrar justicia, no para hacer reflexiones críticas o estados de opiniones personales, porque eso desvirtúa su función. Sin ir más lejos, el abogado que lleva ahora mismo Ábalos tenía una cuenta oculta cuando era fiscal en la que atacaba a través de una identidad falsa a el fiscal general del Estado en aquel momento, que era Eduardo Torres Dulce, al presidente del Gobierno, al ministro de Justicia, a Fernando Andreu, que era magistrado de la Audiencia Nacional. Y no pasa nada, pues yo cojo a ese tío y lo ceso, bueno, le abro un expediente. Le abrieron expediente y lo suspendieron una temporada. Bueno, si es así, perfecto. Vamos a sacar imágenes de este caballero, el nuevo abogado de Ábalos. Este también causará estupor, me temo. Carlos Bautista fue fiscal muchos años, casi 30 años en la Audiencia Nacional. Entonces es verdad que si un juez tiene veleidades, o un fiscal tiene veleidades políticas, que abandone el ejercicio de operador judicial y que se dedique o bien a la política o bien a intentar ganar
el premio Planeta, algo que es muy complicado en este país. Parece que no, cada vez menos. No, sobre todo, pero que se presente entre los 1999 que se presentan como aspirantes al día de la marmota de la Cena de los Idiotas, porque se le va a dar el premio al quien le han dicho que hay que darle el premio al jurado, ¿no? En connivencia, evidentemente, con la propiedad de Planeta. Pero esa es la realidad. Este es un país de desastres absolutos, de estupores. Si hubiera que llamar a este país de alguna manera, España es el país de los estupores. Pero el propio estupor que provoca que un juez se pronuncie de esa manera. Además, cuando eres el foco de atención y estás redactando un texto, sabes que se va a mirar con lupa. Por lo tanto, sé responsable. Claro que a mí me produce estupefacción. A él también le puede producir estupefacción, pero no te pronuncies porque le estás haciendo el caldo, el juego tonto a la izquierda española. José María Sánchez, ¿el estupor o la estupefacción? No lo sé. Pues tiene razón Mario, es decir, el magistrado instructor que manifiesta su estupor por lo que disponen las leyes ha causado el estupor de una parte de los letrados españoles y entre estos la camarilla izquierdista que tiene acceso a la prensa se ha volcado en ponerlo a caer de un burro, lo que también nos causa a nosotros un cierto estupor. Y así vamos de estupor en estupor, porque claro, la nación efectivamente es una nación que causa estupor y por momentos es estupefaciente, estupefaciente. Y también causa estupor la observación que hace Mario de naturaleza gramatical sobre, en fin, el error de Feijóo cuando afirma que estupor es un adjetivo. Es decir, vamos de estupor en estupor. Bueno, yo sobre esto de Puente el magistrado, porque ahora ahí tenemos dos puentes, José Luis, no te vayas a equivocar, está el puente de las infraestructuras y ahora tenemos otro puente al estupor, que es el magistrado instructor de la Sala Segunda. Vamos a ver, este señor ha hecho lo que se llama en términos forenses un obiter dictum. Obiter dictum, dicho por el camino en latín, en inglés by the way. En francés, en passant par, etc. Entonces, por el camino. Bueno, entonces, un obiter dictum significa que lo que allí se expresa no constituye la ratio de ciencias, no constituye el motivo del fallo, es decir, el motivo de la decisión. Él hace una observación. Es una observación, bueno, que dice que no acaba de entender por qué un señor en esta situación procesal penal puede seguir ejerciendo su condición de diputado. ¿Es para escandalizarse? No. A mí lo que me causa estupor es que algunos digan que están estupefactos ante ese comentario, porque esto es un obiter dictum que no tiene nada de particular, no va a ninguna parte. No, será acertado o no lo será, pero no creo que se trate por parte de este señor, de este excelentísimo señor, de hacer política. Me parece un exceso ese comentario por parte de los que hablan en nombre del gobierno, ¿no? Pues a mí sí me parece relevante, no solo el comentario y el estupor consiguiente, sino el sentido general del auto, porque en el auto un instructor no debe anticipar cuáles van a ser sus decisiones y en el auto se anticipa que al final este va a acabar entalegado. Pero eso no es lo más prudente que yo alcanzo de un magistrado del Tribunal Supremo. Pero de eso no hemos hablado, hemos hablado de lo del estupor. No, estoy hablando en su conjunto del auto, porque verás, la consecuencia de todo esto es que a ojos de un español de a pie, como puedo ser yo, el Supremo ha bajado 2 peldaños en su prestigio. Y ese es el elemento que a mí me parece clave, relevante, y que, oye, pues si se te antoja hablar de lo mal que le pitan los árbitros al Real Madrid, también me parecerá adecuado como ciudadano, en el bar del Supremo, o enfrente, pero en el auto, chico, no. José Luis. Sí, yo creo que se ha equivocado, evidentemente, el señor juez Puente. Se ha equivocado absolutamente, ¿entiendes? Porque no es su función. En primer lugar, no es calificar encima con un sustantivo, que es lo que ha hecho. Lo que debería hacer es analizar, y tiene muchos instrumentos en la Policía Judicial, que es la UCO, analizar el origen y el destino
del dinero, dónde se ha aplicado el dinero de los fondos públicos, que eso es lo que está en este asunto. Lo que nos interesa es la aplicación de esos fondos, dónde están, cuantía de dinero, y las pruebas que tiene la UCO, seguro que las tiene, y yo no tengo ninguna duda que tardará más o menos cuando convenga. No sé si las tiene en este caso, que solo es hasta julio del 21, repito, pero en muchos más casos hay que buscar ese dinero, porque de momento hay 30.000 millones, y ya dice el Tribunal de Cuentas, que no pueden encontrarlos. O sea, no es una cosa de un milloncillo, no. ¿Qué te he dicho? 30.000 millones no podemos encontrarlo. Y ayer hizo unas declaraciones un miembro muy conocido, catedrático, Javier Morillas, del Tribunal de Cuentas, explicando lo que sí pueden buscar, que sí es el gran fraude, es decir, las grandes operaciones, no las pequeñitas. Ellos no están para cosas pequeñitas, pero el otro que tiene que buscar las grandes aplicaciones de los fondos públicos. Origen, ya sabemos cuál es, el dinero público. ¿Dónde se ha aplicado? ¿Dónde esa aplicación? Eso es lo que tienen que hacer los jueces con una gran policía judicial que tenemos en España, que por eso Félix Bolaños se la quiere cargar y dar un golpe, pero vamos, no creo que le dejamos dar ni medio golpecillo con la justicia. Raúl Ramírez. Volviendo un poco al origen, a ver, yo creo que el ilustrísimo señor magistrado, a ver, señalar disfunciones bajo su criterio, pues absolutamente legítimo, en tanto en cuanto no entra ni es parte de, ¿no? Es decir, un comentario, pues vale. La cuestión es analizarlo, o lo quiero dar un enfoque diciendo si era la oportunidad, si es un problema de oportunidad haberlo hecho. Segunda, pues evidentemente creo que no, porque estás dando gasolina a dos argumentos que voy a poner en la mesa. Quizá, bueno, pues está en su derecho, claro. ¿Tiene eficacia sobre el proceso? Creo que no. ¿Es oportuno? Pues probablemente no fuera lo más oportuno, ¿no?, en ese momento. Lo segundo, quizá puede entender hasta cierta falta de coherencia, ¿no?, porque al final estás dejando en libertad a una persona, pero tú estás sembrando la duda y le estás reprochando a un tercero una actitud que también te podrían reprochar a ti. Es decir, pues si usted ve tantos elementos en la mesa y no entiende tantas cosas que le producen estupor, pues al ciudadano se queda estupefacto teniendo estas personas en libertad, ¿no? Porque los ciudadanos no tienen por qué saber las condiciones del derecho y el grado que hemos determinado de semifuga, fuga parcial o fuga a tiempo parcial, pues tampoco está muy concretado esto, ¿no? Y luego también yo creo que hay una falta de concreción en su auto, ¿no? Cuando dice, bueno, pues está anticipando, que coge un poco para financiar el punto tuyo, ¿no? Está anticipando, o da la sensación de que está anticipando una línea de veredicto. Claro, esto es volver a darle gasolina a los de siempre, porque estamos hablando de la instrucción, la famosa frase de instrucción prospectiva. Es que los jueces están haciendo no están aplicando la legislación, sino que están encauzando ya un veredicto. Es decir, al final estamos alimentando el monstruo que más le interesa precisamente en este caso a los presumibles delincuentes. Por resumir y concretar, yo creo que está en su derecho, creo que puede decir legítimamente lo que le dé la santa gana, quizás la oportunidad y el entorno no ha sido el más correcto, y segundo, no se entendería muy bien, causa estupor también el auto suyo, dejando en libertad a alguien que aparentemente no está en condiciones de estar. Hablando de estupores, y yo insisto en que muchos jueces siempre van detrás de la tanqueta, La tanqueta es la Fiscalía, y si salta en mil pedazos todos, saltamos todos, pero no saltaré yo. Hay pocos jueces que digan, no, mira, esto es lo que opina la Fiscalía, esto es lo que opinan las acusaciones particulares, y yo creo que lo adecuado y lo justo es ir por el camino de las acusaciones. Es escaso el comportamiento judicial que opina, sí, esto no lo vamos a cambiar en 4 días. Lo que sí podemos cambiar es la aspiración a tener un Supremo, que es un tribunal fantástico que teníamos muchos españoles. Pues ahora ya lo vemos de otra manera. Ya lo vemos con que hay quien tiene mieditos y hay quien pues le parece que sí, pero luego resulta que es que a medias, y a lo mejor alguno teme pues que esto acabe en el Constitucional y por lo tanto con sordina. Sánchez, un minuto. Yo insisto en que no creo que tengáis razón en esto en que el obiter dictum del magistrado tenga gravedad. Eso ya he explicado por qué. También he explicado por qué me parece que es criticable el auto. Esto de
el riesgo pequeño de fuga o riesgo de fuga pequeña me hace aproximarme a eso que dices tú, que ha comentado ese consejero del Tribunal de Cuentas, de fraude pequeñito. No, pero vamos a ver esto. O hay fuga y riesgo de fuga o no la hay. Y tercero, también en descargo de lo que habéis dicho del magistrado instructor. Vamos a ver, para acordar prisión provisional hay que explicar en el auto que hay motivos bastantes, dice la ley, para creer responsable criminalmente del delito a la persona. Bueno, pues este señor tiene propiedades en Colombia. No se trata de que esté anticipando. No se trata de que esté anticipando, se trata de que viene obligado a motivar esos términos. En algún lugar, y se supone que no colabora con la justicia, que era la condición suspensiva de su libertad. Oye, pues ya a partir de ahí hay quien rema para atrás y hay quien no rema para atrás. Claro. No nos ponemos de acuerdo, como veis, ya lo siento. No. Me queda justo el tiempo de recordaros el Club de Amigos del Toro Televisión. Por favor, poneros en contacto, apoyarnos, destinarnos pues, un aguinaldo que podéis deducir en vuestras declaraciones de Hacienda, una donación, quiero decir. Haceros del club, animarnos, apoyarnos, porque esa será la manera de llegar más deprisa al conjunto de la sociedad española. Os deseo muy buenas noches, aprovechad el fin de semana, que luego viene la semana próxima y no nos va a dejar ni un resquicio de paz.